Buenos días a todos, me da muchísimo gusto recibirlos esta mañana. Va a ser una mañana muy, pero muy interesante. Amigos inmobiliarios de Tijuana, de Baja California, del sur de California y de toda la región noroeste del país, y desde luego los amigos que estén conectados también del centro de la República. Va a ser una mañana formidable. Va a fluir información de muchísima calidad, sobre todo en el ámbito del desarrollo inmobiliario, económico, de bienes raíces, aquí en nuestra querida ciudad de Tijuana, la frontera más visitada del mundo. Y en fin, voy a permitirme hacerles la presentación de quienes estarán esta mañana aquí con nosotros. Pero en primer lugar, me quiero, si, si pudiera platicar el origen de este encuentro, se debe a que la empresa TAS Valúo es una empresa líder a nivel nacional que trabaja y elabora avalúos de todo tipo de vivienda, residencial, comercial, industrial, en fin, toda una cantidad muy importante de avalúos que desde luego son referentes a nivel nacional por sus alianzas y por sus relaciones que tienen comerciales con diferentes bancos, entre ellos Bancomer, igualmente con la Sociedad Hipotecaria Federal, entre algunos otros organismos importantes. Pero TAS Valúo nos toca conocer un documento que es el que hoy vamos a presentar, pero en primer lugar les quiero dar a conocer que hoy las personas que nos acompañan, directivos, representantes de TAS Valúo, se encuentran aquí con nosotros el licenciado Antonio Flores Suárez, quien es el director comercial y de mercadotecnia. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿Nos Fernando. A tus escuchas, Antonio? órdenes. Gracias, Gracias. Antonio, gracias. Igualmente se encuentra el director de consultoría inmobiliaria, Mauricio Domínguez Martínez. Me da mucho gusto recibirte también a ti, Mauricio, esta mañana, que nos vas a compartir también información muy importante de mercado de vivienda en Tijuana, nueva, usada y evaluó. Gracias, Mauricio. ¿Cómo estás por allá? Hola, ¿qué tal, Fernando? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Para nosotros es un placer compartir Mauricio, esta mañana con ustedes. gracias, gracias. Bien, pues agradecemos a todos los invitados que esta mañana nos van a honrar en acompañarnos. Voy a dar pie al antecedente que dio este encuentro. Nos toca conocer en su momento el documento de partida inmobiliaria. Es un documento de análisis y de estudio de mercado de la vivienda nueva, usada y de avalúo de Tijuana. Y lo primero que veo es que conozco un documento de muy buena calidad, el levantamiento de la oferta de Tijuana, muy completo, con datos muy importantes de valores, de localizaciones, de categorías, de nichos, de segmentos, en fin, una información muy completa, igualmente acompañado con todo el ejercicio del análisis de la demanda. Y cuando leo y observo que viene también acompañado con un análisis bastante interesante de la vivienda usada y luego de avalúo, digo, wow, este documento vale mucho, tiene mucho valor. Entonces, nos ponemos en contacto inmediatamente con TAS Valúo y buscamos este encuentro, un acercamiento, el cual desde días pasados estuvimos afinando y se da esta oportunidad que considero que es muy importante que el mercado de Tijuana lo conozca, y para ello
los dos compañeros que están aquí presentes nos van a hacer la presentación del documento. Estoy seguro que para mis compañeros profesionales inmobiliarios de AMPI, el cual soy presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la sección Tijuana, este documento va a ser de mucho valor. Pero también para mis otros amigos, colegas de las diferentes asociaciones y organismos de profesionales inmobiliarios y desde luego a los amigos desarrolladores de vivienda de Canadevi de Tijuana. Bien, sin más preámbulo, muchísimas gracias a los invitados, Antonio Flores y Mauricio Domínguez, que nos van a hacer el favor de presentarnos este importante documento para que pongan muchísima atención, amigos, todos los que están conectados esta mañana. Adelante, amigos, les dejamos a ustedes la presentación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y gracias a nuestros amigos de AMPI Tijuana por recibirnos en su casa. Ahora, con los tiempos de la pandemia, nos abren los espacios para que la tecnología se pueda aprovechar, y es el caso de esta webinar que nos permite este evento tan ansiado. Buenos días, Tijuana, y buenas tardes, la Ciudad de México. Como bien me presentó Fernando, tu servidor Antonio Flores Suárez, director comercial y mercadotecnia de TAS Valúo. Para muchos de ustedes, estoy seguro, es la primera ocasión que escuchan la empresa TAS Valúo. Somos el resultado de una fusión de varias empresas exitosas en el ámbito de la evaluación y del conocimiento del mercado inmobiliario. Actualmente nos hemos transformado en una empresa que brinda soluciones integrales a los activos fijos de las empresas y de las personas. En términos económicos, el mayor o uno de los mayores patrimonios que las personas tenemos es nuestra casa, nuestro departamento, en fin, nuestro inmueble. Ustedes, como profesionistas inmobiliarios, necesitan estar muy bien informados, necesitan conocer la oferta, la demanda, el financiamiento, las condiciones macroeconómicas y microeconómicas que atañen directamente la decisión de inversión de su cliente. Estas variables y otras son los elementos que TAS Valúo representa o integra en su documento Partida Inmobiliaria, en esta versión de Tijuana. Y para este efecto, le voy a hacer la palabra a mi compañero Mauricio Domínguez, director responsable del área de consultoría del real estate en TAS Valúo, para que nos pueda dar una explicación a detalle del documento. Durante la misma me permitiré hacer algunas preguntas específicas sobre el mismo para que se pueda nutrir un poco más la información en ambas partes, y con gusto estaremos a través del chat recibiendo las preguntas que ustedes consideren convenientes. Al final de la presentación de Mauricio intentaremos responder a todas y cada una de ellas. Les agradezco mucho su atención, su colaboración. Nuevamente, muchísimas gracias, Fernando, y gracias a AMPI Tijuana. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Fer. Para nosotros es un gusto. La verdad es que estuvimos por ahí en Tijuana a principios del año, y la verdad que el trato con la gente de esa ciudad es bastante lindo. Yo estoy muy contento de presentar el día de hoy este producto. Les agradezco a todos por su asistencia y por su atención. Entonces, si les parece, les voy a presentar algunas diapositivas que van a facilitar justamente el fluir de la información. Entonces, vamos a ver si aparece ya la pantalla. No sé si la visualizan. No sé, por ahí, mis compañeros ponentes, Antonio, Fer, no sé si se ve ahí en la pantalla. Sí, se ve. Excelente. Sí. Bueno, pues la presentación está estructurada básicamente en 3 puntos importantes. En primer lugar, vamos a platicar un poquito acerca del contexto económico y de la vivienda, tanto a nivel nacional como en relación a la economía global. Esto para contextualizar justamente Tijuana en el mercado inmobiliario. Después vamos a hablar ya
de manera concreta de la partida inmobiliaria y sus características más importantes, y vamos a platicar también sobre algunas perspectivas del mercado de cara a los próximos meses. Bueno, pues esto es una imagen que representa pues, los tiempos que vivimos. Prácticamente nos despertamos todos los días con noticias que mencionan el comportamiento de la economía en relación a la baja. Lo que vemos en esta imagen es justamente los últimos 5 años del Producto Interno Bruto en relación a su crecimiento. Y vemos que prácticamente entre el 2015 y el 2017 hubo una contracción de la economía en general, sutil, pero una contracción finalmente. Y a partir del 2018 y de la coyuntura política que tuvimos, pues una contracción mucho más acelerada. Esto es visible para los distintos sectores económicos, principalmente el secundario y el terciario, se muestran aquí con estas líneas de tendencia, y que son dos de los sectores que inciden de manera más fuerte en nuestras ciudades. Les quise presentar esta gráfica porque es lo que tenemos, digamos que en nuestra memoria corta siempre, con lo que vivimos. Pero si nosotros sacamos esto a una escala temporal un poquito más grande, pues justamente lo que vemos es la punta o la última porción de esta gráfica, y que nos remite a un comportamiento de la economía más largo y que nos evidencia un modelo cíclico. Todos sabemos que la economía funciona a través de estos ciclos económicos y que hay momentos de crisis, momentos de picos muy negativos, pero es bien importante saber en dónde estamos parados para poder asesorar y para poder dar luz. Nos toca dar confianza y certeza a nuestros clientes, a nuestros socios, a nuestros inversionistas, y para ello necesitamos saber en dónde estamos posicionados. Entonces, con esta gráfica lo que quiero transmitir es justamente el modelo de cómo es que normalmente funcionan las recuperaciones tras ciertos periodos de crisis, y que es justamente lo que estamos nosotros experimentando. Evidentemente COVID va a generar un pico mucho más bajo, va a generar pues prácticamente una crisis, una depresión económica severa, pero como hemos visto a lo largo de la historia, nuestra economía y la economía en general tiende a regularse. Entonces, algunos factores han generado que tengamos unos números bastante negativos a nivel interno, como la situación coyuntural política, y bueno, en relación a esto también, los factores globales. Muchas veces se nos olvida que nosotros pertenecemos a bloques regionales, y en esta gráfica justamente lo que buscamos es evidenciar que nosotros ya traíamos una inercia de desaceleración económica bastante importante. Si vemos los mercados regionales, por ejemplo, de las economías avanzadas de la Unión Europea, en China y en propio Estados Unidos, que es el bloque económico o el país que lidera nuestro bloque económico, lo que vemos es que desde el 2017 tenemos ya una contracción económica generalizada. Entonces, lo que estamos viendo es justamente una serie de factores que que convergen, que coinciden y que generan que tengamos hoy unas cifras de este orden día con día, pero hay que entender que esto es parte de un fenómeno que va más allá de nuestras fronteras. Ahora, ¿cómo incide esto en términos de la vivienda? Esta gráfica muestra cómo se han movido los volúmenes de vivienda financiada durante los últimos años. Vemos un pico a partir del 2008 y después en la crisis inmobiliaria lo que tenemos es una contracción prácticamente anualizada del volumen de viviendas financiadas, de tal manera que pasamos de cerca de 900,000 unidades en el 2008 a prácticamente 350,000 el año pasado. Justamente también esto nos permite identificar una reconfiguración del mercado. ¿Qué es lo que tenemos? Pues una vivienda económica popular tradicional que se ha contraído, segmentos que prácticamente han reducido la producción de vivienda, y aquí está lo interesante y la oportunidad que se presenta en segmentos de vivienda de alto valor, ¿no? Vemos que la vivienda residencial plus, incluso la vivienda media se han mantenido o incluso han crecido en proporción al total de unidades. Entonces, esto es bien importante. Otro elemento que nos ha permitido llegar a tener esta disminución en el consumo y en la producción de la vivienda tiene que ver con la demografía y con los hábitos de consumo.
Pasamos de un modelo de demanda de familias tradicionales a uno en el que cada vez tenemos mayor número de familias en otras clasificaciones. Llámense familias ampliadas, familias compuestas, familias de corresidentes, familias en donde son personas del mismo sexo las que adquieren una vivienda, y esto nos debe de generar a nosotros también un sentido claro de qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Por otro lado, también el enfoque de consumo. Pasamos y asistimos en la última década a un modelo que enfatizó mucho el tema del entretenimiento, de las experiencias, del medio ambiente, de la diferenciación en cuanto al estatus de nuestros productos, a uno en donde a partir de la contingencia vamos a tener que promocionar y enfatizar la resiliencia de nuestros propios desarrollos. Entonces, esto es un factor que también ha cambiado la demanda y que nos ayuda a perfilar qué es lo que vamos a hacer de cara a los próximos meses. Este es el contexto general, y ya aterrizando en el caso de Baja California, lo que tenemos es que en la entidad prácticamente nos encontramos en la parte media de la tabla de las viviendas financiadas a nivel nacional. Como vemos del lado izquierdo, justamente tenemos a Baja California, con los últimos cortes temporales, como lo vimos en gráficas anteriores, un decremento importante, pero se mantiene en la parte media de la tabla. Y bueno, esta tabla liderada por estados con volúmenes bastante altos como Nuevo León, el Estado de México o la propia entidad jalisciense, ¿no? De acuerdo al índice de precios de vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal, nosotros tenemos ya a nivel regional, si nosotros vemos el comparativo entre Mexicali y justamente Tijuana, pues vemos que la variación porcentual respecto al trimestre anterior nos permite ver una evolución a la alza, una evolución ascendente en cuanto a la variación del precio. Y en esta gráfica lo que vemos justamente es Tijuana con la línea de tendencia roja, que prácticamente para finales del 2019 se encontraba en un 11%. Y como pueden ver, es de hecho superior a Mexicali y al promedio nacional. Entonces, aquí empiezan las buenas noticias. Si esto lo vemos también a nivel de municipio, lo que tenemos es que Tijuana es el tercer municipio al cierre del primer trimestre ya del 2020, con una variación positiva en términos de la jerarquía municipal, ¿no? Entonces, únicamente por detrás de Zapopan y Tlajomulco. Son noticias bastante positivas en términos del valor de las viviendas en Tijuana. Entonces, esta primera parte fue justamente para contextualizar en el ámbito económico y de los números de las viviendas a nivel nacional, cómo se encuentra pues la plaza. Ahora vamos a platicar un poquito ya directamente acerca de la partida inmobiliaria, que es este documento que nos complace el día de hoy presentarles. Ya hemos estado por allá, lo hemos presentado con algunos desarrolladores, pero quisimos aprovechar este foro para que conocieran todos este instrumento, y ojalá tenemos confianza que les va a ser de mucha utilidad. El documento comprende una parte introductoria, metodológica y pues conceptual, de clasificaciones sobre todo. Después ya netamente el contenido pasa por un análisis del contexto socioeconómico y urbano. Platicamos acerca de la vivienda vigente y la descomponemos prácticamente por indicadores. Después presentamos un diagnóstico de la vivienda usada. Por último, en términos de la vivienda, lo que platicamos es sobre la vivienda evaluada, y finalizamos con una breve semblanza de la competitividad de nuestra ciudad, en este caso Tijuana, en relación a rangos poblacionales de otras ciudades. Hay un apartado que es el glosario, donde se accede muy sencillo a los conceptos y a los términos. Y finalmente, nuestras fichas de mercado, que son los instrumentos en donde uno a uno nosotros podemos identificar nuestros proyectos y sus indicadores. Entonces, en primer lugar, bueno, explicar que Partida Inmobiliaria es un reporte de información estratégica que se emite para las principales ciudades del país, y bueno, que en principio lo estamos emitiendo de manera semestral. Nosotros extraemos la información básicamente a partir de nuestra base de datos y lo complementamos con investigación de mercado a través ya sea de Mystery Shopper presencial
o pueden ser también llamadas. Importante, hay algunos capítulos que se complementan con información pues federal, principalmente de los censos económicos y de población y vivienda, y bueno, algunas regulaciones de mercado, principalmente provenientes de AMAI. Esto nos lleva a tener una estructura metodológica bastante definida, bastante sistematizada. Como les comentaba, hacemos una búsqueda dentro de nuestra propia base de datos de avalúos y sobre todo de proyectos comparables, que es la información pública que podemos emplear. Después nosotros también empleamos el Big Data, sobre todo para monitorear la vivienda usada. Estas búsquedas nos facilitan en cuestión de prácticamente de segundos obtener un volumen bastante fuerte de información, aplicando ciertos queries, ciertas selecciones, ciertos filtros, podemos identificar cuáles son las tendencias del mercado. Y bueno, finalmente comentar que utilizamos también una herramienta de vanguardia, sobre todo aquella que tiene que ver con la cartografía especializada, con la generación de mapas temáticos de distinta índole, y esto nos permite darle una salida gráfica bastante legible y bastante entendible a nuestra información. Bien importante, nuestro levantamiento en el caso del capítulo de la vivienda nueva no es un censo, sino más bien es un muestreo. Sin embargo, este muestreo nos permite identificar cuáles son las tendencias del mercado y nos permite justamente dar una visión global de nuestro producto. Básicamente, de esta manera nosotros construimos nuestro reporte y todo gravita en torno a cómo es que nosotros segmentamos a la vivienda. Entonces, en esta tabla lo que nosotros tenemos son las 7 clasificaciones de la vivienda, acotadas principalmente por su precio. Hay otros elementos que también nos permiten identificar cuál es la clasificación de la vivienda, pero de manera concreta ahorita lo vamos a referir al precio. Y tenemos viviendas económicas que van desde los 311,000 pesos hasta prácticamente viviendas residencial plus y residencial plus prime, que son aquellas superiores a los 15 millones de pesos. Comentar brevemente, esta clasificación se basa en la parte inferior de la tabla. En este caso son las viviendas económicas. Me refiero a la parte inferior en términos de precio, ¿no? Pero en este caso en la tabla es la parte superior. Nos basamos en la clasificación homologada, que la mayoría de ustedes pues identifican y tienen bien conocida. Y en la parte de las viviendas más caras, nosotros tenemos una propuesta debido a la movilidad y al dinamismo justamente del precio de algunas viviendas en ciertas plazas. Entonces, esta es la propuesta que nosotros empleamos y el análisis del documento va a estar en términos de esta clasificación. Bueno, el primer apartado, lo que les va a presentar es una caracterización geográfica y sociodemográfica urbana de la plaza, en donde vemos justamente el volumen de la población, que en el caso de Tijuana, y en este caso es importante comentarlo, utilizamos ya estimaciones para los años actuales. Entonces traemos 2.1 millones de personas, es la sexta ciudad más poblada a nivel nacional, con una tasa de crecimiento de 1.02% anual y un stock de viviendas de alrededor de 600,000. Y bueno, algunos elementos que se detallan ya en el documento in extenso, que tienen que ver con los principales detonadores de la economía, en este caso la maquila, la agroindustria, la logística, el transporte e incluso el tema inmobiliario, que es el que nos atañe. En segundo lugar, dentro de este capítulo tenemos un análisis de las características de la población, que ya no comenté, pero justamente esta pirámide de la población nos permite identificar. ¿Y para qué la utilizamos? ¿Cuál es el uso de este tipo de instrumentos? Que nos permite hacer una segmentación de nuestros compradores potenciales. En este caso, como lo muestra la pirámide de población, en rangos de edades que principalmente se encuentran entre los 20 y los 34 años, cuyos ingresos son bastante consistentes y que nosotros podemos ya después ver en el mapa. En este caso, este mapa es justamente de los niveles socioeconómicos. Es una clasificación que nos permite identificar por nivel de ingreso en una escala de hogar, cómo es que se comporta, cuál es el comportamiento justamente del ingreso. Entonces, lo que tenemos es, en Tijuana,
una distribución territorial de estos niveles socioeconómicos bastante heterogénea. Si nosotros vemos en la parte superior derecha la leyenda, vemos que justamente los niveles socioeconómicos se relacionan con un color, con una letra y con un rango, en donde los rangos más altos tienen que ver con los colores rosas y la clasificación AB, que son polígonos en donde hay viviendas u hogares que pueden superar los 141,000 pesos mensuales de ingreso. Y entonces eso nos lleva de la mano a perfilar cierto producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Tijuana? Algunas zonas en donde se concentran justamente estos AGEPs, estos polígonos, que son zonas ríos, playas de Tijuana y otros núcleos como son playas de Rosarito y justamente Otay. En la periferia lo que tenemos son niveles socioeconómicos más bajos, bien diferenciados y que tienen una relación bastante fuerte con los periodos de urbanización de la ciudad. Este instrumento se acompaña de un ranking de las ciudades en términos de su composición de nivel socioeconómico y el volumen de su población. Y con esto tenemos un diagnóstico bastante completo del ingreso de las familias. Para tener un análisis propio ya de cada uno de nuestros proyectos y posicionarnos y ubicarnos, que es algo que normalmente hace el consumidor de este producto. Se ubica en el mapa e identifica cuáles son los rasgos urbanos, socioeconómicos, la competencia que está en su periferia. Y justamente esta diapositiva lo que muestra es una serie de mapas en donde se exponen los corredores urbanos inmobiliarios más potentes de cada ciudad, definidos en este caso para el tema del comercio, de los corredores de oficinas y de los corredores de vivienda. Se presentan en términos de mapas de calor, mapas térmicos, en donde las mayores concentraciones de estos colores, por ejemplo en el caso del comercio, los naranjas más fuertes indican una mayor concentración de unidades comerciales. Estas unidades comerciales obviamente están seleccionadas, no metemos todo el comercio, metemos comercio que tiene que ver con piso departamental, con tiendas de autoservicio, con centros comerciales, detonadores de la plusvalía de las zonas. Lo mismo sucede para los corredores de oficinas. Entonces, con esto tenemos una visión completa prácticamente, muy generalizada, porque ese es el objetivo de este estudio, dar una visión a escala urbana de las condiciones socioeconómicas y urbanas de cada plaza. En el siguiente capítulo aterrizamos propiamente a la vivienda nueva, a la vivienda que está en el mercado y que se oferta. Y el capítulo es bastante grande, ya tendrá la oportunidad de extraer el documento, se encuentra para efectos de esta primera ronda en Tijuana, de manera gratuita en nuestra página web, y lo podrán realmente revisar a fondo. Aquí les quise concentrar únicamente en los resultados más importantes, y para ello esta tabla resumen es fundamental. Nuestra tabla resumen lo que contiene son distintos indicadores que van desde las unidades, los proyectos, las absorciones, meses en inventario, éxitos comerciales, áreas, precios, hasta elementos arquitectónicos de cada proyecto, evaluados en términos de cada clasificación o segmento de vivienda. Entonces, por ejemplo, si nosotros identificamos la columna de proyectos, vamos a ver que tenemos para principios de año un total de 73 proyectos, principalmente concentrados en la vivienda residencial y residencial plus. Las unidades, sin embargo, por lo voluminoso de los proyectos que son los proyectos tradicionales y medios, el volumen más importante se encuentra justo ahí. Las unidades totales entonces, 2,714 para la vivienda tradicional, 4,069 para la vivienda media. Por ejemplo, las unidades promedio por proyecto en Tijuana son 137. Y vemos que en términos de las ventas, la relación de inventario contra unidades totales, los valores más altos se encuentran justamente en la vivienda media y en la vivienda residencial. Entonces, estas tablas nos permiten hacer una lectura por segmento. Nosotros nos posicionamos sobre el proyecto que nos interesa, el proyecto que estamos promocionando o el proyecto que queremos construir, y vamos viendo cómo es que se mueven los números. Por ejemplo, otros elementos importantes, el precio promedio. Tenemos toda una gama desde el tradicional que va desde los 662,000 pesos hasta el residencial plus de 7 millones. Precio promedio por metro cuadrado igual desde los 12,000
hasta los 39,000 pesos por metro cuadrado. Ahora, esta clasificación de vivienda es genérica, es decir, integra las dos tipologías, tanto vertical como horizontal. Un análisis ahora un poco más fino nos lleva a dividir las tipologías y entonces ahora sí podemos identificar nuestro proyecto y qué es lo que nosotros esperamos del mercado. Entonces, se presentan de igual manera los mismos segmentos, se presentan de igual manera los indicadores y tenemos todos los números referidos a la vivienda vertical. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, algunos datos relevantes. La absorción de mercado. Estamos reportando cerca de 122 unidades, es decir, que todo el mercado, la suma de todos los proyectos de esta tipología, están vendiendo, están colocando 122 proyectos por mes. Ahora, la absorción promedio, ya por proyecto, la traemos sobre los 2.6 unidades. Evidentemente, esto cambia en relación a nuestro segmento. Precios por metro cuadrado sobre los 36,000 pesos en total, y evidentemente estos también cambian de segmento a segmento. Por ejemplo, en el segmento tradicional, lo que tenemos es justamente un precio promedio de 12,900 pesos metro cuadrado, 30,113 para la vivienda media, 40,851 para la vivienda residencial y 41,891 pesos para la vivienda residencial plus. Este mismo ejercicio es posible realizarlo para la vivienda horizontal, en donde vemos que evidentemente algunos parámetros bajan, ¿no? Al tener el efecto de área, bueno, por ejemplo, el precio por metro cuadrado, pues es menor. Entonces, en estas tablas, justamente lo que nosotros podemos encontrar es el tema de los indicadores de mercado en relación a nuestro proyecto. Son tablas bastante sencillas y que los invitamos a consultarlas para identificar cómo es que se mueve su segmento de mercado, su segmento objetivo, o en este caso lo que estén comercializando. Ahora, nosotros podemos ir al detalle de esta información. Como ustedes pueden ver en estas tablas, lo que tenemos es una información agregada. Se presenta la información, por ejemplo, en este caso los 73 proyectos, después para la vivienda vertical bajamos a los 48, los 25 proyectos de la vivienda horizontal, pero están agregados. En este mapa podemos ya identificar uno a uno tanto ubicación como ID, que nos vamos a llevar a esta otra tabla y vamos a correlacionar el ID o el numerito que está junto al elemento puntual con el nombre del proyecto, de tal manera que en este mapa podemos leer justamente cuáles son los competidores del mercado. El color del círculo o del elemento puntual que tenemos tiene relación con justamente los colores que veíamos en un principio de los segmentos de la vivienda. Entonces es muy sencillo identificar cuáles son las zonas en donde se concentran los proyectos de segmentos más altos y los de segmentos más bajos. Como les comentaba, este es el listado de los proyectos con su identificador y posteriormente nos llevamos esta información a un análisis territorial. En este mapa, que es un mapa térmico, los mapas... Sí. No sé si podemos, están pidiendo aquí el público un poquito ampliar la imagen para que haya mayor zoom. Sí, claro, de acuerdo. Voy a tratar entonces por diapositiva de acercarme. No sé si, creo que me salí de la presentación. Déjame ver. Gracias, Mau. No, gracias a ustedes. Gracias por sus comentarios, a todos. Vamos a tratar de ir haciendo las diapositivas más grandes. Déjenme regresar a la presentación. Gracias. Y no sé si, mi señor Fernando, pudiéramos minimizar tu imagen para que solamente apareciera de Mau. Gracias. ¿Me ayudan? ¿Me dicen si está ya la pantalla compartida? No sé. Sí, correcto, ya se puede ver. Perfecto. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Les presento este mapa. Vamos a ir haciendo estos zooms que me comenta aquí amablemente Antonio. Bueno, estos mapas lo que presentan justamente, en este caso, como lo muestra la leyenda, son dos variables. La variable de área, que son los círculos pequeños,
y que está en rangos de área justamente, y la variable de precios, que son estas manchas envolventes más grandes que van más allá de los círculos pequeños. Estos mapas tienen mucha utilidad porque nos permiten leer de manera sintética algunos de los elementos que justamente son factores de competencia entre proyectos. Y adicionalmente tenemos aquí la tipología, ¿no? Que son estas simbologías con un círculo y una barra horizontal y vertical. Las horizontales, evidentemente, pues son las viviendas, las casas, y las verticales, los departamentos. Entonces, nosotros leemos estos mapas a partir de esta información. Tenemos alguna información complementaria, como esta que se encuentra acá, que nos permite tener referencias claras, geográficas, pero básicamente lo importante son estos dos elementos. Entonces, ya si nosotros vamos a la parte de Tijuana, lo que vemos justamente es que los círculos pequeñitos indican aquellos proyectos cuyos prototipos tienen una menor área en metros cuadrados. Y lo que vemos es justamente una concentración de proyectos con mayor tamaño hacia playas de este lado, en la zona norponiente, y proyectos con prototipos más chiquitos aquí, justamente, evidentemente por el efecto del precio de la tierra y de la plusvalía de la zona. Y también de la mano se encuentra el tema de los precios por metro cuadrado. Ya cuando vemos los manchones que salen de estos pequeños circulitos, vemos que en este lado se encuentran las zonas más calientes, por eso se llaman mapas térmicos. Las zonas con colores naranja, las zonas con colores rojizos, y por el contrario, las zonas con las manchas azules son aquellas que tienen un precio por metro cuadrado más bajo. Para leer estos mapas, pues obviamente hay que ir aquí, ¿no? A la escala numérica, y los azules, por ejemplo, tienen una relación con el precio de 9,400 pesos, los azules un poquito más claros 18, las zonas verdes 27,000, y así nos vamos hasta zonas de 60,000 pesos el metro cuadrado. Obviamente, como aquí se concentran los proyectos, lo que nosotros hicimos fue extraer este pedacito del mapa y lo amplificamos de este lado. Entonces, ya en este zoom, ahora sí podemos identificar cuáles incluso son los proyectos cuyo precio por metro cuadrado es bastante mayor. Entonces, este es un mapa bastante útil porque con una posición de nuestro proyecto en el mapa, podemos saber cuál es el precio que orbita en nuestro entorno inmediato y también cuál es el tamaño de nuestros competidores cercanos. Entonces, este es uno de los mapas térmicos más importantes. Esperamos que sea un instrumento que les ayude. Y así como está este, hay otros mapas. Por ejemplo, este presenta justamente ahora el tema de los inventarios, de la absorción que es una de las métricas de mercado más importantes que todos ustedes manejan día con día, pues aquí lo podemos identificar de igual manera en una escala térmica. Y tenemos absorciones que van desde cerca de 0,8 unidades por mes, que son estas zonas azules, hasta absorciones de 24, que son los proyectos económicos y que tienen justamente un mayor volumen de inventario, en este caso aquí, ¿no? Al oriente de Otay. Y en relación a los demás proyectos del mismo ticket, por ejemplo. Entonces, estos mapas térmicos nos permiten una lectura rápida y sintética del mercado. También son mapas que nos permiten hacer una exposición clara cuando vamos a presentarlo con socios, con clientes, para que a veces nuestros clientes están muy enfocados únicamente en su proyecto y en sus dos manzanas, por ejemplo, de perímetro. Esto nos da una visión global, esto nos da una visión territorial más amplia y de una manera pues bastante parcial presentarles los argumentos a nuestros clientes en relación a nuestro proyecto, ya sea para mejorar o para decirle, oye, ¿sabes qué? Nuestro proyecto está bajo en absorciones, está bajo en precios, necesitamos modularlo, ¿no? Entonces, básicamente este es el sentido de los mapas térmicos. En la partida van a encontrar también algunos análisis que tienen que ver con estas figuras, estas gráficas de dispersión en donde vemos de manera muy clara por segmento y por tipología en donde se concentran, en este caso, la mayoría de los proyectos por tamaño, por absorción y en el caso del desempeño del mercado, que es justamente el instrumento que nos va a permitir
ver cómo se están moviendo las unidades en relación a los stocks. Vamos a poder identificar cuáles son los segmentos y las tipologías que tienen todavía mayores inventarios, que están vendiendo más y que además presentan una oportunidad de mercado. Vemos también el tema del éxito comercial, en este caso que son estas esferas. Me voy a acercar un poco más. Representan el tamaño de los proyectos. El color es justamente la clasificación y el tamaño de la esfera, bueno, pues es el tamaño de los proyectos. Aquí lo importante es identificar en dónde está nuestro proyecto en relación a nuestro color y a nuestro tamaño. Evidentemente, vamos a tener absorciones más altas para proyectos más económicos y con un mayor volumen. Y en el eje izquierdo, en el eje vertical, lo que tenemos justamente es el éxito comercial, que tiene que ver con las ventas en relación a nuestro propio volumen, a nuestro propio inventario. Entonces, este es otro de los elementos importantes para identificar y sobre todo para medirnos con competidores de nuestro tamaño, ¿no? Este capítulo también presenta el tema de las amenidades y los equipamientos. Nosotros trabajamos y agrupamos ambos elementos en un círculo de familias que nos permite tener una identificación muy clara de cada uno de estos elementos. Entonces también lo relacionamos como se muestra en la parte inferior de la diapositiva, con la presencia de cada uno de estos elementos en relación a el segmento que está de este lado, en la parte derecha, y que tiene obviamente, como ya lo vimos que ver, relación con un color. Entonces, cada uno de los proyectos que ustedes van a ver en nuestra partida inmobiliaria tiene justamente identificados estos elementos y lo pueden relacionar con una familia, ya sea de amenidades o de equipamientos. Bueno, el tercer capítulo, en este caso, tiene que ver con la vivienda usada. Nosotros quisimos incorporar el tema de la vivienda usada porque consideramos que para muchos de ustedes es un elemento pues de negocio cotidiano, no solamente para los brokers, sino para distintos segmentos del ámbito inmobiliario, además de que les puede dar un precio referencial pues justamente a la hora de vender su proyecto para la reventa con su cliente final. Y lo que nosotros hacemos, como ya lo indicamos en la parte metodológica, es utilizar Big Data para extraer un volumen bastante fuerte de información y presentarles estos resultados de manera bastante sistemática. Entonces, al igual que las tablas resumen de la vivienda nueva, lo que tenemos es un listado de indicadores del lado izquierdo, de variables, perdón, que tienen que ver con el número de unidades, las áreas, los precios, e incluso temas como arquitectónicos, ¿no? Como los baños y las habitaciones, así como la antigüedad de las propias viviendas, que es bien importante tenerlo en cuenta. Más adelante lo detallamos, pero en este cuadro resumen al menos les damos el promedio de antigüedad. Y bueno, en la parte superior lo que tenemos es otra vez los segmentos, las clasificaciones y los números, ¿no? Y números bastante consistentes con lo que nosotros habíamos visto en términos de la vivienda nueva. Y evidentemente, bueno, toda la gama de precios y de áreas en relación a estos segmentos. Como les comentaba, la vivienda usada pues está bastante condicionada por la obsolescencia o por el grado de la condición de los inmuebles y que a su vez se relaciona con los años en uso. Entonces, por ejemplo, les presentamos los precios por metro cuadrado, en este caso en relación a la antigüedad de la vivienda. Y en este cuarto capítulo lo que tenemos justamente ya ahora es la vivienda evaluada. En este caso les damos primero un ranking en relación a la vivienda evaluada a nivel nacional. Y esto es gracias a que, como ustedes saben, nuestra empresa tiene una cobertura territorial total. Tenemos información de avalúos prácticamente de cada rincón del país. Entonces, nosotros podemos emitir ciertos promedios, ciertos indicadores y jerarquizar cada una de sus ciudades. En este caso, lo que tenemos justamente es
el tema de Tijuana, en segundo lugar, en relación al ranking nacional. Luego tenemos la vivienda evaluada y la presentamos justamente también por antigüedad. En este caso, para la vivienda evaluada que está en comercialización, la nueva, cuyos precios corresponden prácticamente con los de los listados, pero sí hay algunas fluctuaciones importantes. Y la que tiene una antigüedad de 1 año. Esta, la verdad es que fue una de las primeras versiones que sacamos con esta información. Ya para las últimas y la que ustedes recibirían para el segundo semestre, tendrían aquí el desglose de rangos de año más antiguos, ¿no? O sea, de 0 a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 20 años. Con lo cual, pues ya es una lectura bastante más precisa. Y obviamente se elaboran algunos ejercicios gráficos para que ustedes también vean cómo es que se está moviendo la vivienda evaluada, tanto con mapas térmicos, en el caso de este mapa que está a la izquierda, y también con gráficas de caja y bigotes que nos permiten ver dónde se concentran, cuáles son los promedios, los máximos, los mínimos, por cuadrante. Esto es bien importante para tener un análisis bastante más fino de la vivienda evaluada. En este caso se presentan para dos periodos temporales. Después tenemos un apartado que presenta justamente lo que comentaba al principio, que son los indicadores de competitividad. Este capítulo tiene por objeto que los desarrolladores que toman decisiones a nivel regional identifiquen cuáles son algunos de los elementos que justamente le dan para arriba o le dan para abajo a una ciudad y en dónde les puede generar esto una mayor posición competitiva a la hora de hacer su inversión. Se presentan distintos indicadores, en este caso traigo como ejemplo únicamente los medioambientales, en donde la sustentabilidad urbana concentra una serie de variables que tienen que ver con los sistemas ambientales hídricos, el manejo de los desechos sólidos, una serie de variables que nos permiten ponderar y cuantificar las ciudades. Evidentemente tenemos, de acuerdo al Sistema Urbano Nacional, me parece que son poco más de 360 ciudades y no lo íbamos a poder ver en una visión sintética. Lo que hacemos es agrupar estas ciudades por tamaño de población. Entonces tenemos poblaciones metropolitanas, tenemos mayores a 20 millones, entre 3 y 6 millones, entre 1 y 3 millones y menores de 1 millón de habitantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para leer esta parte? Únicamente identificar en cuál rango de población queremos comparar a nuestra ciudad y ver cuál es la posición competitiva de, en este caso, Tijuana. Y en el caso, por ejemplo, del indicador de participación ciudadana en el ámbito social, lo tasamos en porcentaje. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Tijuana, cómo tiene una mayor participación ciudadana en relación, por ejemplo, a ciudades mayores a 20 millones de personas, que evidentemente pues es nada más la capital del país, pero, por ejemplo, estamos por abajo de ciudades que están entre 3 y 6 millones de personas. Entonces, en este apartado se van desglosando cada uno de estos indicadores que tienen que ver con ámbitos sociales, económicos, políticos, incluso hasta temas de democracia, ¿no? Y finalmente, comentarles sobre las fichas de mercado, que son estos instrumentos en donde nosotros concentramos a nivel micro la información. De hecho, con estas fichas nosotros hacemos toda la parte del análisis de la vivienda nueva, y aquí lo que nosotros les presentamos es justamente el detalle, ya en términos de dirección, los datos del promotor, desarrollador, áreas, precios, unidades, indicadores, por proyecto. Incluso lo acompañamos con un micro mapa de localización y la foto de nuestro desarrollo. Entonces, tenemos esto para cada uno de los 72 proyectos de Tijuana, y consideramos que son bastante útiles al momento ya de ir al detalle. Y básicamente con esto terminaría la parte de la parte inmobiliaria. Quisiera transmitirles únicamente dos conclusiones que me parecen bastante relevantes.
realmente es bien importante tener un conocimiento del mercado para poder tomar las decisiones adecuadas, y para ello nosotros les presentamos esta herramienta. Nosotros partimos del hecho de que hoy en día vivimos en una sociedad informada, mediatizada. Ya no existen clientes que no conozcan herramientas como Google Maps, como Google Earth, que no tengan ciertas nociones de mercado. Entonces, esto nos obliga cada día a estar más informados. Como profesionales inmobiliarios, tenemos la obligación de actualizarnos y tenemos la obligación de buscar información consistente, no necesariamente con nosotros. En el mercado hay distintos tipos de proveedores de esta información muy buenos, pero lo importante es actualizarnos y tener los indicadores y las cifras que nos van a permitirle darle certeza y consistencia a nuestro cliente. Como les comentaba, vivimos un momento complicado, pero nos toca a nosotros dar las señales de recuperación. La economía es cíclica y no vamos a quedar estancados. Nosotros realmente esperamos que prácticamente a principios del siguiente año empecemos a colocar el volumen de viviendas que esperábamos para este año. Entonces, las señales no son del todo negativas. Es cierto que vamos a atravesar por meses complicados, lo estamos haciendo, pero depende de nosotros el hecho de salir adelante. Entonces, tenemos clientes cada vez más informados y tenemos que estar conscientes de eso. Informémonos. Las herramientas me parece que aquí están. Y bueno, yo con todo gusto, ya sea para este video o para otra ocasión, con cada uno me puedo poner en contacto y platicar un poquito más a fondo del tema. En la empresa tenemos especialistas, analistas que también pueden ayudarles con cada una de las dudas. Y bueno, esperemos que les haya gustado esta presentación y el producto está disponible. Me parece que Toño les va a platicar un poquito al respecto. Y hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues muy interesante todas las preguntas que nos hicieron y seguramente se estuvieron entreteniendo con alguna de las que nosotros también hacíamos. Y veo aquí que hay muchísima experiencia, mi estimado Fernando, hay muchísima experiencia, más del 70% de la audiencia de los profesionistas inmobiliarios tiene más de 10 años. O sea, que tenemos ahí un equipo pues, con mucha experiencia, muy nutrido, muy capacitado seguramente en todos los menesteres que tiene que ver con la profesión inmobiliaria. Y con esta gran asociación que he tenido la oportunidad de estar presente en algunas de sus reuniones, en otras secciones de otros estados de la República, y de verdad que cada vez me sorprendo del excelente trabajo que desempeñan y qué bien están preparados en su profesión. Con respecto a las preguntas, particularmente el tema de Mystery Shopper, pues es un término netamente, ustedes lo conocen gringo, pero que se utiliza en el argot de la consultoría. No sé si, mi estimado Mauricio, pudieras un poquito explicar en qué consiste esta metodología que utilizas para el análisis de inmobiliario. Claro, gracias por la pregunta. La verdad es que es una metodología bastante utilizada, y no solamente en el ámbito inmobiliario. De hecho, esta metodología nació para justamente evaluar la calidad en el servicio, no tanto para conocer a la competencia. Mystery Shopper tiene que ver con, como lo dice el anglicismo, hacer una compra como un cliente enmascarado. Esa es, digamos, que la definición, como un cliente oculto. Entonces, en principio, la metodología lo que busca es obtener información directa de los vendedores, como si uno fuera el consumidor final. No en todos los casos es necesario hacerlo. Tenemos convenios, tenemos colaboradores que nos pasan esta información, pero básicamente Mystery Shopper es este ejercicio de investigación haciéndose pasar por el cliente. Como les comento, es una técnica que nos permite de manera fidedigna tener el dato de lo que se están vendiendo los productos, ¿no? En ocasiones los propios clientes nos piden que hagamos este ejercicio para ver cuál es la calidad
en cuanto a las ventas, en cuanto al servicio, en cuanto a los tiempos en que su fuerza de ventas está operando. Entonces es una técnica bastante utilizada y consiste justamente en eso. Ok, gracias, Mauricio. También hay dos preguntas relacionadas con el tema del tipo de cambio, ¿no? Obviamente Tijuana, al igual que las zonas fronterizas y aquellas que tienen que ver con turismo, como el sureste mexicano, Quintana Roo particularmente, gran parte de los inmuebles se cotizan y se transaccionan en dólares. Nos preguntaban del el valor de la vivienda. ¿No? Nosotros como también la unidad de evaluación hacemos un ejercicio muy específico sobre algún inmueble que ustedes quieran realizar. Ahorita les voy a decir dónde pueden encontrar nuestros datos para que les asesoremos y les indiquemos exactamente cuál es el valor de esa vivienda en la moneda que corresponde. En este caso, siempre se evalúa en pesos aquí en México, aunque se consideran elementos del dólar, porque así se transaccionan en los lugares, ¿no? Pero con todo gusto le damos el dato para que veamos en específico de qué se trata y podamos llegar al detalle, ¿no? Y también aquí preguntaban cuánto se deprecia la vivienda después de 20 años. Hay muchos factores que se estudian para poder generar un valor específico en la vivienda. No solamente el uso, no solamente el estado en el cual se encuentra, las ubicaciones, la infraestructura alrededor. Entonces, una vivienda que tiene más de 20 años, dependiendo de varios factores, yo te puedo decir que también podemos hacer un avalúo al respecto de lo que te interese y podemos determinarlo, pero no necesariamente por ser un mueble pues con más años tenga un valor castigado. Habrá que ver varios elementos y poder dar un avalúo correcto y completo, ¿no? Y para eso, obviamente, hacemos todo un trabajo de análisis, de visita, de entrega de documentación por parte del usuario para que se analice perfectamente el valor de ese inmueble. Bien, yo tenía estas preguntas, no sé si tú viste alguna más, Fernando. Quiero yo participar con el tema de la página, pero con respecto a las preguntas, ¿tienes alguna adicional que yo no haya contemplado, Fernando? Por mi parte no. Sí, por favor, para que continúen aquí con la excelente presentación que traen, Antonio, ¿sí? Y al finalizar aquí complementamos nosotros con cierta información que consideramos que también puede ser importante para los amigos que nos acompañan. Gracias. Ok, muy bien. Fernando, si tú me permites, quisiera compartir con el auditorio. Al momento tenemos 185 personas que se pudieron conectar. Quisiera compartir con ustedes cuál es la página que tenemos en Tazvalúo y dónde pueden encontrar ustedes estos documentos. Voy a compartir pantalla. Ok, aquí tenemos, bueno, este es un pop-up que le llamamos un anuncio de la webinar del día de hoy, ¿no? Entonces, en nuestra página aquí de inicio, ustedes verán aquí una barra donde tenemos un apartado específico de consultoría. Y aquí platicamos de los estudios de mercado que son más profundos, la partida inmobiliaria y algunos boletines que son también información un poquito más acotada de varias ciudades, ¿no? Pero entrando directamente a partida inmobiliaria, ustedes aquí le pican en este segundo apartado y directamente los va a llevar a la explicación breve, como lo acaba de platicar Mauricio, de lo que significa la partida inmobiliaria y las versiones que actualmente tenemos. Tenemos versiones de la Riviera Maya en su sección de vivienda horizontal, también aquí de Guadalajara, Riviera Maya en la parte de lotes de fraccionamiento, Querétaro, León, Tijuana, que es la que acabamos de platicar. Ustedes aquí pueden descargarlo presionando el link de leer, automáticamente solamente les pide unos datos y aquí descargar, automáticamente les llega una liga para poder descargar. Y también tenemos ahora ya la última que sacamos, que es justamente la de Monterrey, para algunos que también quisieran participar de esta. Tenemos una demostración, aquí una demo, ¿verdad? Gratis. Y para esta versión en Monterrey sí ya estamos saliendo con un precio que realmente es muy económico por toda la información que se genera de 4,310 masiva.
Aquí muy sencillo, ustedes pueden picarle, le añaden al carrito y bueno, aquí si ustedes quisieran de forma muy sencilla, los lleva a ejecutarlo. Tenemos Stripe y PayPal para poder ejecutar la compra. Y bueno, lo importante y último, oye, ¿cómo puedo tener contacto con Tazbalú para alguna necesidad en específico de mi proyecto? También aquí en nuestra pantalla de inicio, en contacto, ustedes le pican a esta sección y aquí con estos datos que te podemos evaluar o que podemos apoyarte, ustedes aquí identifican el estado en la República, el servicio en lo particular y nos dan algún comentario y se envía. Y con esto, de manera automática, llega a cualquier ejecutivo de todas las divisiones que tenemos, las 7, que cada una contempla 4 o 5 estados, y en unos minutos el ejecutivo en turno se puede comunicar con ustedes, ¿no? Es una forma muy sencilla y muy rápida. Actualmente la partida inmobiliaria de Tijuana es totalmente gratis y la pueden descargar sin ningún problema desde nuestra página web, ¿no? Entonces era lo que yo quería comentar, mi estimado Fernando. No sé si hay alguna otra pregunta del público o quisieras tú cerrar el evento. Parece que no hay más preguntas y algunas creo que son saludos, felicitaciones y sobre todo reconocimientos. Sabíamos que iba a haber un interés y me da mucho gusto que estén reconociendo esta presentación. Veo muchos comentarios en ese sentido. Gracias a todos por haber hecho estos comentarios favorables. Nosotros como profesionales inmobiliarios, promotores, desarrolladores inmobiliarios, sabemos muy bien que la información que nos acaban de presentar es muy importante para el desarrollo de los negocios, de los proyectos y de todo lo que vayamos a generar en operaciones, bienes raíces y demás. Eso sabíamos que esta presentación iba a ser bastante interesante, muy enfocada, con datos importantes, datos duros que cualquier promotor, cualquier agente profesional inmobiliario y desde luego cualquier desarrollador requiere manejar y conocer y trabajar más a profundidad toda esta información. Para nosotros el análisis de mercado es la parte fundamental para cualquier análisis de proyecto inmobiliario. De manera muy recurrente, lo que hacemos también nosotros, complementamos la parte del desarrollo urbano, del crecimiento de la ciudad, que igualmente partida inmobiliaria toca de manera importante. Pero si me permiten, para cerrar mi participación, soy promotor de Tijuana, soy promotor del desarrollo de los negocios inmobiliarios y de bienes raíces en Tijuana y no puedo perder esta importante oportunidad que tengo con los amigos que nos están acompañando. Como bien saben, Tijuana desde su origen se dio un crecimiento exponencial, dio el interés de la gente, la migración, las oportunidades de empleo, el crecimiento y posiblemente cruzar a los Estados Unidos. Desde el origen de Tijuana dio a pie a que se diera un crecimiento importante. En los últimos años, esta ciudad ha crecido alrededor de poco más de 2 hectáreas por día. 2 hectáreas diariamente ha sido el crecimiento exponencial en los últimos años, de tal suerte que llegamos a una superficie de la mancha urbana de poco más de 42,000 hectáreas. Es decir, el crecimiento de Tijuana fue muy acelerado y prácticamente nos encontramos en el 50% de la superficie ocupada de todo el territorio de Tijuana. Para ello se pronostican escenarios de crecimiento muy importantes, que esto consideramos nosotros como promotores inmobiliarios que lo tenemos que conocer además de los análisis del propio mercado. El crecimiento hacia los próximos años nos visualiza en diferentes estadísticas que Tijuana puede llegar inclusive a tener un crecimiento de poco más de los 3 millones de personas. Así que el desarrollo inmobiliario es muy importante, que sigamos
analizándolos, sobre todo con los cambios de políticas públicas del gobierno federal, hacia dónde va la vivienda y el desarrollo inmobiliario, y recientemente con los cambios en los de la SEDATU y demás, se está estableciendo el crecimiento en las zonas concéntricas, los productos verticales y más importantes cambios que se han hecho en las políticas de desarrollo urbano, de crecimiento de las ciudades. A Tijuana le vemos nosotros, Antonio, una posibilidad enorme de crecimiento. Está catalogado como las ciudades más importantes del país, desde luego, y hoy, ante los escenarios de tener, es probable al año 2040 una población superior a los 3 millones de personas. Entonces es fundamental que se profundice en los análisis de mercado como lo que hoy ustedes nos acaban de presentar. Yo quiero cerrar mi participación y como promotor inmobiliario que soy, que amo mi ciudad y me encanta su actividad económica y de negocios inmobiliarios. Actualmente tenemos una población que demanda una cantidad importante de viviendas. Según datos del propio Instituto del Infonavit, hay más de 160,000 trabajadores que no han ejercido un crédito de vivienda. Si hacemos una matemática como establece el Plan Nacional de Vivienda, estaríamos hablando que ese 25 o ese 30% de la demanda efectiva se convierte en potencial y estaríamos hablando de poco más de 40,000 trabajadores que en este momento estuvieran solicitando una vivienda si hubiera la oferta en el mercado. Así que ahí les dejo un dato duro, les voy a compartir otro dato importante. ¿Cuántas viviendas vamos a requerir para los próximos años? Hay un cálculo que hacemos que es probable que más de 260,000 viviendas se vayan a requerir en Tijuana para los próximos 20 años y de ellas 185,000 serán nuevas y poco más de 80,000 serán viviendas usadas. Es decir, matemáticamente estaríamos hablando de 13,000 viviendas por año, lo que Tijuana estuviera demandando. Y finalmente, les quiero compartir datos a los amigos que no son locales, que no viven en esta importante región del país, pero también a mis amigos de Tijuana. Como bien saben, Tijuana es la frontera más visitada del mundo. Tenemos poco más de 12 millones de visitantes y turistas por año. Se registran más de 45 millones de cruces fronterizos en esta ciudad, que nos dejan una derrama de más de 2.100 millones de dólares por año. Esta interacción en el desarrollo económico de la frontera más visitada del mundo. Así que para todos nosotros esto es una gran oportunidad para el desarrollo de los negocios inmobiliarios. Tenemos importantes oportunidades para el desarrollo de vivienda. En el turismo médico se genera una derrama económica de más de 1,000 millones de dólares al año, atiende a más de 2.5 millones de pacientes del turismo de salud y se generan más de 800 millones de dólares en infraestructura médica. El turismo gastronómico y de diversión es importante. Esta ciudad que genera el atractor que todos estos turistas y visitantes ya mencioné. El empleo también es un atractor importante para Tijuana y contamos con varios puntos importantes para el desarrollo económico, para el desarrollo social y inmobiliario. Tijuana es una ciudad catalogada por su localización privilegiada y estratégica como un punto importante para el desarrollo de los negocios inmobiliarios con un potencial hacia los escenarios futuros. Yo aquí concluyo. Muchísimas gracias, Antonio, Mauricio, por apoyar a mis amigos inmobiliarios de Tijuana, particularmente a los de AMPI, a mis amigos desarrolladores de vivienda de Canadevi y a todos los agentes inmobiliarios de Tijuana. Esperamos que este documento que nos comparten sea la herramienta de trabajo para que ustedes tengan la información del mercado de la vivienda en Tijuana. Gracias, un abrazo donde se encuentran todos ustedes allá en el interior
el país, y saludos a todos los amigos que están aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, Fernando, de verdad, eres muy amable en darnos este espacio, y a Mauricio también, que nos ha apoyado con esta explicación. Te comento que nos han pedido la presentación, así como el video que estamos generando de esto. Cuenta con todo gusto que lo vamos a subir el lunes a nuestra página, y te vamos a dar el link para que tengas perfectamente la presentación, la partida inmobiliaria y este video para quien la quiera volver a tomar. Les agradezco muchísimo, y cuenta que en el mes de noviembre, diciembre, que tengamos la actualización de esta partida inmobiliaria, Fernando, nuevamente estaremos con ustedes. Por favor, vean como un socio. Tenemos oficinas, tú sabes, ahí Graciela es la responsable de la oficina ahí en Tijuana. Tenemos oficina y tenemos una gran cantidad de apoyo de nuestros peritos para poder generar cualquier trabajo que nos soliciten. Nuevamente, gracias, Fernando, y gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos, hasta luego. Buenas tardes a México. Hasta luego. Y gracias. Saludos.